Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con las cartas llamadas pastorales o católicas. Estas cartas son las referentes de San Pablo a Timoteo, a Tito, y sobre todo tienen una intención, precisamente como su nombre lo dice, dirigidas a toda la iglesia, por eso se llaman católicas, y también pastorales porque tienen una intención pastoral. Aquí sobre todo vamos a ir descubriendo la intención de Pablo de ir estructurando ya la iglesia. Hoy comenzamos pues con esta primera carta de Pablo a Timoteo. Sabemos que Timoteo fue discípulo de Pablo de Tarso y que era hijo de madre judía y de padre griego. Así lo expresa el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1. Originario de la ciudad de Listra, su madre se llamó Eunice y su abuela Loida. Así lo expresa en 2 de Timoteo 1:5. La palabra Timoteo es una palabra griega que significa el que honra a Dios, Timo Deus. Pablo le circuncidó, pues en aquella época había judíos celosos del rito, y para que Timoteo fuese aceptado en esos círculos debía hacerlo de esa manera. Así lo expresa en Hechos 16, versículo 3. Acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, extendiendo relatos y enseñanzas de Jesús del año 49 después de Cristo, donde se menciona. La importancia de la carta y el interés pastoral de Pablo de enseñarla a Timoteo era porque Timoteo representaba la primera generación de cristianos que no habían tenido relación directa con los hechos de Jesús. Timoteo habría conocido la fe de su madre y de su abuela, quienes, por lo encontrado en la segunda carta a Timoteo, habrían sido judeocristianas. Timoteo representa a la generación que estaba pasando de la era apostólica a la era no apostólica y de la judaica mesiánica a la universal. Timoteo se había convertido con el ministerio de Pablo, fue su compañero en los viajes misioneros y llegó a ser cabeza y pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo fue como su padre y mentor espiritual. En 1 Timoteo leemos que el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, un líder de la iglesia de Éfeso, que asegurara que se enseñara la sana doctrina y no permitiera que falsedades populares distrajeran de las enseñanzas del Evangelio. Le enseñó a Timoteo acerca de los oficios de obispo, de diácono y de presbíteros. Habló sobre los requisitos que deben de reunir aquellos que sirvan en esos puestos. Pablo también escribió sobre su profunda gratitud por la misericordia que había recibido de Jesucristo cuando se convirtió. En cuanto al autor y fecha de esta carta, las dos epístolas de San Pablo a Timoteo, junto con la escrita a Tito, forman un grupo peculiar en las cartas paulinas, llamado en el siglo XVIII cartas pontificales y desde el siglo XVIII en adelante epístolas o cartas pastorales. La fecha de la carta es un tema de discusión. Quienes creen que es de autoría paulina opinan que fue escrita alrededor del año 61 después de Cristo, posiblemente desde Roma, donde Pablo habría salido recientemente de la llamada primera prisión en Roma. Por el contrario, quienes consideran que la carta no está escrita por Pablo, creen que fue escrita por algún discípulo suyo tras su muerte. La carta es mencionada en escritos de San Ignacio, Policarpo y Tertuliano en el siglo II. ¿Cuál es el motivo de escribir esta carta? Pablo le escribió esta carta a Timoteo
quien había prestado servicio con Pablo durante su segundo viaje misional. Así lo dice Hechos 16, versículos del 1 al 3. Después de su misión, Timoteo continuó siendo un misionero fiel y un líder de la iglesia en Éfeso. Así lo vemos en Hechos 19, 22 y Filipenses 2, 19. Y uno de los colaboradores de mayor confianza de Pablo. Así lo dice 1 Corintios 4, 17. Pablo se refería a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Así lo expresa 1 Timoteo 1, 2. El padre de Timoteo era un gentil griego, pero su madre y su abuela eran mujeres judías rectas que le habían enseñado y ayudado a aprender las Escrituras. Así lo dice Hechos 16, 1 y 2 de Timoteo 1, 5 y 3, 15. En el momento en que se escribió esta carta, Timoteo estaba prestando servicio como líder de la iglesia de Éfeso. Véase 1 Timoteo 1, 3. Pablo dio a entender que algunos miembros dudaban de la capacidad de liderazgo de Timoteo porque era joven. Así lo expresa en 1 Timoteo 4, 12. Pablo tenía la intención de visitar a Timoteo en persona, pero no estaba seguro de que iba a poder hacerlo. Véase 1 Timoteo 3, 14 y 4, 13. Pablo escribió su carta a Timoteo para ayudar al joven líder de la iglesia a entender mejor sus deberes. Sabemos que Timoteo, cuando fue nombrado por Pablo como cabeza y líder de la iglesia establecida en Éfeso, era muy joven, por lo cual muchos que estaban ahí dudaban de su capacidad para poder guiar, acompañar y enseñar precisamente a esta comunidad en la sana doctrina. Por lo cual el interés principal de Pablo al escribir esta carta era sobre todo poder seguir acompañando a este hijo en la fe que él, como lo expresa en sus cartas, había engendrado por medio de la predicación del Evangelio. Y es por eso que hoy Pablo ya no solamente lo acompaña como discípulo, sino también como maestro, ya que lo pone como episcopo, es decir, cabeza de esa iglesia. Además, también Pablo lo acompaña con su oración y lo anima a no dejarse influenciar por las palabras de las personas que lo rodeaban en esa comunidad, que dudaban por su juventud o su falta de experiencia, y le exhortaba a ser fiel a este ministerio que Dios le había confiado. Sabemos que Pablo miraba en Timoteo una persona que podía ser fiel y recto en la sana doctrina, por lo cual podía ser un buen maestro. Es por eso que Pablo insiste en su formación, crecimiento y acompañamiento de él en esta comunidad. En cuanto a los deberes, lo expresa de manera clara en esta carta cuáles son las obligaciones, deberes y características que han de tener los líderes o cabezas de comunidad que eran puestos al frente de estas. Por eso es que también se les llama cartas católicas, porque van dirigidas a todas las iglesias, aunque tenga como destinatario el nombre de este discípulo. En cuanto a características de estas cartas, a las cartas de Pablo, que se le conocen como 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, a menudo se les llama epístolas pastorales, debido a que contienen los consejos de Pablo a los pastores o líderes de la iglesia. Pastores son los que tienen a su cuidado un grupo de personas y equivale a llamarlos episcopos o, como nosotros los conocemos hoy, obispos. Pablo sugirió pautas para ayudar a Timoteo a reconocer a los candidatos apropiados para servir como episcopos o obispos o diáconos.
Así lo expresa en 1 Timoteo todo el capítulo 3. Sus pautas ayudaron a poner de relieve la responsabilidad que tienen los líderes de la iglesia de proveer lo necesario para las necesidades temporales y espirituales de sus miembros. 1 Timoteo, todo el capítulo 5. Aquí es importante reconocer que son los primeros pasos que se van dando en la estructuración de la iglesia en cuanto a jerarquía, debido a la responsabilidad que asumían al ser colocados en este servicio. Hemos de reconocer que lo que conocían en ese momento como estructura jerárquica era la estructura de los sumos sacerdotes y los sacerdotes que servían en el pueblo judío, por lo cual las primeras características que conocemos o que escuchamos aquí deben de entenderse en ese contexto, ya que, por ejemplo, habla de que los obispos deben de ser casados una sola vez, y precisamente es refiriéndose o basándose en el ejemplo de la jerarquía judía, ya que los sumos sacerdotes eran casados una sola vez. En cuanto a las situaciones espirituales, sabemos que Pablo exhorta a Timoteo a tener atentos a estos líderes en cuanto a la sana doctrina y poder administrarles la gracia de Dios a través de los sacramentos. Sabemos que en ese momento pues no se le llamaban sacramentos, sino signos por el cual pues recibían esa gracia, como es el ungir a los enfermos, el tener esa atención a los más pobres y la ayuda sobre todo en el conocimiento de Dios y en el anuncio del Evangelio. Pablo también abordó la falsa idea común del ascetismo, la creencia de que podía lograrse una mayor espiritualidad mediante la abstinencia estricta. Por ejemplo, les previno de que algunos de los miembros de la iglesia iban a apostatar y promover la creencia de que debían prohibirse incluso el matrimonio. Véase en 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 3. Y es que precisamente en esa época hay que entender que durante mucho tiempo, sobre todo por la influencia griega y romana, se empezó a extender ese rechazo a lo humano, a lo físico y a lo corpóreo, por lo cual entre más penitencia y ascetismo se vivía y se abstenía de toda la cuestión corporal, mayor espiritualidad y mayor crecimiento y comunión con Dios se tenía. Entonces, ante esa falsa imagen o idea que se iba extendiendo, Pablo exhorta a Timoteo, y también para que él pueda guiar a los obispos o episcopos a poder guiar a estas comunidades y sobre todo poderlas ayudar en cómo responder ante estas amenazas de estas falsas ideas. Para poder contrarrestar esta y otras influencias perjudiciales y apóstatas, Pablo le dio instrucciones a Timoteo de que enseñara la sana doctrina. Así lo expresa en 1 Timoteo 1, versículos del 3 al 4, del capítulo 4, versículos del 1 al 6, capítulo 13, versículo 16. Y es muy importante sobre todo que se pueda dando estas enseñanzas y esas instrucciones claras de parte de Pablo. De acuerdo a estas cartas, en la iglesia Pablo es considerado, digamos, el autor de la estructura jerárquica dentro de la iglesia. De ahí el que a través de estas cartas diera instrucciones precisas de cómo debía ser
la vida, testimonio, características de aquellos que debían ser los líderes de estas iglesias y cómo podían ir acompañando a estas comunidades. Podemos ver en cada uno de estos capítulos de la primera carta a Timoteo enseñanzas claras de temas muy estrictos, sobre todo de la sana doctrina. Por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 1, Pablo advierte contra las falsas enseñanzas. Se gloría en el Señor Jesucristo, quien extendió gran misericordia para salvarlo. Pablo se refiere a sí mismo como el primero, así lo expresa en 1 Timoteo 1:15. O también el peor de todos, el más pecador, haciendo alusión a su persecución de los cristianos antes de su conversión y cómo perseguía a estos seguidores del camino. Pablo asegura a los demás que la misericordia de Cristo también les ayudará. Una característica de esta carta precisamente es la experiencia de la misericordia de Dios de Pablo, sabiendo que era un perseguidor, sabiendo que antes había incluso llevado a muchos ante las autoridades para ser encarcelados, castigados o incluso martirizados. Por la misericordia grande de Dios manifestada en Cristo Jesús, ahora Pablo era apóstol, era enviado y elegido para anunciar el Evangelio, para salvar a muchos y guiar a muchos por este mismo camino que antes él perseguía. En los capítulos 2 y 3, Pablo enseña acerca de la necesidad de la oración y de la adoración apropiada. Enseña que Jesucristo es el rescate por todos y que es nuestro mediador ante el Padre. Instruye a los hombres y a las mujeres sobre la manera de conducirse durante la adoración. Estos dos capítulos sobre todo ayudan a entender cómo se adora y se ora a Dios. Incluso son reconocidos por muchos biblistas como los capítulos acerca de la oración cristiana y de la adoración que ha de darse a Dios a través de nuestro cuerpo, precisamente contrarrestando pues la idea de que era malo o negativo y que incluso nuestro propio cuerpo puede ser ese templo vivo por el cual podemos adorar a Dios y poderle manifestar nuestra admiración, nuestra fe y nuestra confianza en Él. En estos dos capítulos describe los requisitos que deben de reunir los obispos y los diáconos. Explica que el ministerio de la divinidad es la condescendencia de Jesucristo, su vida perfecta en la tierra y su ascensión a la gloria. Con este fundamento teológico de la vida de Cristo, de su encarnación, Pablo les exhorta a estos líderes a través de Timoteo a que puedan tener como punto de referencia al pastor de pastores, que es a Jesús, y que precisamente su testimonio y unión con Dios sea lo que vaya marcando su vida espiritual y también su condescendencia, es decir, su humildad y su servicio de Cristo de toda la humanidad, también debe ser reflejada en estos obispos, al servicio sobre todo de los más pobres y necesitados. Se hablaba de que a mayor responsabilidad, mayor humildad y servicio ha de manifestarse en la vida de ellos. Y si son fieles en este ministerio y servicio, podrán alcanzar también la promesa de la gloria, como también Jesús lo recibió de parte del Padre por su entrega y humildad al servicio también de toda la humanidad. En el capítulo 4 de esta primera carta a Timoteo, Pablo le advierte a Timoteo que algunas personas serán engañadas por las falsas enseñanzas
sobre el matrimonio y las prácticas alimentarias. Habla acerca de la importancia del matrimonio y de recibir las creaciones de Dios como acción de gracias. Pablo le enseña a Timoteo la manera de lidiar con las falsas enseñanzas de su época y de la que pronto también aparecerían dentro de estas comunidades. Es por eso que en este capítulo 4 también podemos tomar algunos elementos acerca del sacramento del matrimonio y cuál debe ser la relación entre los esposos y cómo deben de ser testimonio del amor de Cristo a través de sus vidas y cómo han de manifestarlo sobre todo en el amor también a sus hijos. Esta enseñanza sobre el matrimonio se desarrollará, o lo hemos visto, más en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, que ya hemos meditado. Y sobre los alimentos, también Pablo habla acerca de que son creación y don de Dios, por lo cual hay que alimentarnos y darle gracias por eso. De hecho, aquí comienza o aparece la primera oración de dar gracias a Dios por los alimentos. De ahí el que podemos también aprender que Pablo extendió esta enseñanza a través de Timoteo de poderle dar gracias a Dios por los alimentos de cada día o por el pan que recibimos de cada día. En los últimos capítulos 5 y 6 de esta primera carta, Pablo le da pautas a Timoteo para ayudarle a ministrar a las necesidades de los ancianos, los jóvenes, las viudas, y sabemos también que en esta época todavía existía la esclavitud. Describe a los falsos maestros y previene que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6, versículo 10. E instruye a Timoteo con respecto a la manera en que los santos pueden obtener la vida eterna. Llamamos aquí a los santos a todos aquellos que ya participaban de las enseñanzas y que iban siguiendo sobre todo la doctrina que Cristo había dejado a través de los apóstoles. Se les llamaba así porque, precisamente refiriéndose a esta exhortación también de Jesús que hizo a través de su predicación, de poder ser santos como Dios es santo. De ahí que precisamente ya en las primeras comunidades cristianas, la santidad era la principal meta de toda vida cristiana y que precisamente estamos llamados a retomar nuevamente hoy. De hecho, los últimos papas, tanto el Papa Benedicto como Francisco, han retomado esta enseñanza esencial de la Iglesia, ayudar a todos a la santidad. Y de hecho también es uno de los puntos principales y del ministerio de los obispos. Sabemos que tienen 3 ministerios: la enseñanza, la santificación y el pastoreo, ¿no? El acompañamiento. Y la santificación, pues sabemos que lo hacen a través de los sacramentos. De ahí la importancia, pues, de ayudar en este crecimiento de fe y de estructuración jerárquica para poder garantizar sobre todo la custodia de la sana doctrina. De ahí el que también muchos teólogos pueden entender la importancia de esta estructura jerárquica dentro de la Iglesia, que una de las principales funciones no solamente es la parte de la estructura como una forma de servicio, sino también como garantía de custodiar y cuidar la sana doctrina. Podemos pues encontrar varios temas centrales en esta carta que los podemos ir especificando de la siguiente manera.
En cuanto a las instrucciones para la vida de la Iglesia, esta carta está dirigida a Timoteo, a quien el apóstol Pablo considera pues como su hijo en la fe, y lo exhorta a poder ser un buen guía y sobre todo a poner cabezas, obispos, al frente de la comunidad. Le ofrece instrucciones generales para la vida de la Iglesia, que incluye dar gracias por los alimentos, orar por la comunidad y sobre todo mantenerse alejado de las enseñanzas falsas que pudieran aparecer dentro de la misma comunidad. También ofrece instrucciones sobre cómo las mujeres deben de vestir, actuar y cómo deben de vivir los líderes de la Iglesia. Casi todas las cartas de Pablo incluyen al principio una sección de acción de gracias. En 1 Timoteo esto se sustituye por advertencias sobre los falsos maestros. Otro tema principal es la fe verdadera y la advertencia acerca de las falsas enseñanzas, sobre todo para garantizar que la doctrina que Cristo ha enseñado se mantenga. También habla de los consejos a estos líderes y que no se dejen engañar y ser esclavos del dinero, sino al contrario, teniendo como ejemplo a Jesús, sean servidores de esta comunidad. Y finalmente, pues este acompañamiento espiritual y pastoral que deben de tener hacia la comunidad. Por eso esta carta nos puede ayudar a entender también a nosotros la importancia de orar por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos, para que sean buenos pastores según el corazón de Dios, y así podamos todos vivir lo que Jesús necesita de cada uno de nosotros. Pidamos pues a Dios por ellos. Que tengan buenas tardes y que Dios les bendiga.